Hola amigos, ¿cómo están? Hoy, domingo 7 de febrero, tenemos que elegir un nuevo presidente para el país y no he querido terminar el día sin hacer un pequeño análisis desde el campo de estudio que nos gusta tanto, la comunicación política, la consultoría política, las campañas. Esta ha sido una campaña bastante atípica y vale la pena analizar cuáles fueron esos errores de los principales candidatos presidenciales y qué errores pueden costar una campaña presidencial. Primero me voy a referir a los errores del candidato Arauz y los errores del correísmo. Creo que el principal error y que le puede costar la campaña presidencial al correísmo es el hecho de haber elegido mal a su candidato. El candidato Arauz se lanzó en su primer momento a los medios de comunicación, comete varios errores, va disciplinando en cierto punto su mensaje, pero llegan al punto de entender que el candidato debe ser Rafael Correa. Los votos que se ganan y que gana el correísmo son fruto del esfuerzo y de la marca Correa, más que del candidato Arauz. El candidato Arauz realmente no le ayuda a tener un crecimiento, empieza más bien a generar un techo electoral en donde el correísmo se ve en grandes riesgos. Segundo, me voy a referir al candidato Lasso, un candidato que entiende que esta campaña presidencial la iban a marcar los jóvenes. En su estrategia tiene involucrada la campaña, el mensaje a los jóvenes, pero no logra llegar. Creo que no logra entender que TikTok es más que bailes, no logra entender esta herramienta, este instrumento, una red social que va a marcar estas elecciones, ha marcado ya también las elecciones presidenciales de Estados Unidos y marcará las próximas elecciones a nivel global. Es importante comprender que no supo manejar creatividad para acercarse a ese electorado centennial joven que además de esa formalidad de propuesta necesita tener un candidato un poco más cercano a la gente. Creo que la herramienta permite eso y otros candidatos sí pudieron aprovecharla. Lo que no pasa con el candidato Hervas, que sí aprovecha la red social TikTok, hace una campaña creativa, empieza en un panorama difícil al no ser conocido, nadie vota por alguien que no conoce, tiene que llamar la atención, provoca cierta viralidad, maneja también un buen mensaje en el debate, suma los puntos, comete pocos errores. Sin embargo, podríamos hablar de un error, el hecho de su campaña en territorio, su campaña en tierra, en donde Yacu Pérez le llevaba ventaja y le llevó ventaja también en sectores a los que él no puede llegar. Cuarto, el candidato Yacu Pérez es un candidato que hace una buena campaña de territorio, hace un tema interesante en la parte digital, aprovecha la red social TikTok, crece en la red social TikTok, genera tendencia, creo que es el que hizo el video más viral de esta campaña. Logra hacer también un trabajo a nivel de storytelling, de contar historias, una historia de amor, una historia con las hijas, una historia con su niñez, una historia con su papá, una historia con su mamá. Creo que es un candidato que llega a la sensibilidad, que llora, que se muestra fuerte, que se muestra auténtico. Es un candidato que llega a los jóvenes también por su enfoque ambiental auténtico, amante de los animales, digamos que forma un personaje que se contrapone al correísmo y también a Guillermo Lasso desde una disciplina de mensaje y hace un esfuerzo también por captar también votos de centro y derecha, que es interesante. Creo que el error que cometió al inicio es lanzar a su candidata a vicepresidencia y luego mostrar y reflejar el conflicto interno. Quinto, vamos a meter en el análisis al candidato Pedro Freile, un candidato que logra posicionarse en el debate con una altura de mensaje, con un nivel de mensaje. Le faltó tiempo, le faltó alcance, es decir, no llegó al número suficiente de personas con su mensaje. Quizá le faltó creatividad, tuvo una imagen gráfica débil también para posicionarse. Creo que le faltó recursos económicos quizá, pero es un candidato interesante y que marca también una diferencia a nivel de los candidatos presidenciales. Y por último me voy a referir al candidato César Montúfar. Es un candidato que no logra hacer una campaña relevante a nivel comunicacional.
es un candidato que sí tiene algunas acciones que merecen tomar en cuenta, como la renuncia de los fondos a nivel del Consejo Nacional Electoral, lo que le pone en una desventaja mediática, en una desventaja de posicionamiento, pero que es interesante como candidato dentro de su recorrido en la denuncia para los casos de corrupción. Creo que maneja un lenguaje demasiado académico a veces para llegar y para acercarse a la ciudadanía, lo cual es una desventaja que le puede también estar costando su crecimiento. Este ha sido el análisis de los candidatos presidenciales. Si se nos ha olvidado alguna idea, algún error, déjanos en tus mensajes. Esperamos que hoy sea una jornada de democracia en donde el Ecuador pueda elegir al mejor presidente.